No es tu rostro lo que te vuelve irresistible. No es tu cuerpo, ni siquiera tu forma de vestir. Lo verdaderamente atractivo no se compra, no se finge y no se aprende en un espejo. La verdadera atracción nace dentro, de la manera en que te tratas, de cómo caminas por la vida y del respeto que tienes por ti misma. Una mujer se vuelve irresistible cuando deja de pedir permiso para ser quien es y empieza a honrarse sin culpa. El primer hábito de una mujer verdaderamente atractiva es el amor propio consciente, no el amor arrogante, sino ese que pone límites claros y dice, esto no lo acepto sin miedo a perder a nadie. Porque quien se valora no ruega, no mendiga atención y no negocia su dignidad. Pero el segundo hábito es la coherencia emocional. Ella siente, pero no se pierde en sus emociones. No actúa desde la herida, sino desde la conciencia. Sabe cuándo hablar y cuándo retirarse, porque entiende que el silencio también es una forma de poder. El tercer hábito es la autenticidad. No compite, no imita, no se disfraza para encajar. Ser ella misma le resulta suficiente, y esa seguridad tranquila resulta profundamente atractiva. Pero el cuarto hábito es la autonomía. Una mujer irresistible no depende emocionalmente de nadie para sentirse completa. Comparte su vida, pero no la entrega. Ama, pero no se anula. El quinto hábito es la calma. No reacciona con impulsividad ni dramatiza cada conflicto. Su serenidad desarma porque transmite estabilidad emocional. Pero el sexto hábito es el respeto por sí misma. No tolera maltratos, mentiras ni juegos emocionales. Y cuando algo no le hace bien, se va sin hacer ruido. El séptimo hábito es la empatía con límites. Comprende a los demás, pero no se sacrifica por ellos. Ayuda sin perderse, escucha sin absorber. El octavo hábito es la pasión por su propia vida. Tiene intereses, sueños y objetivos. No vive esperando que alguien llegue a salvarla, ella ya se está construyendo. El noveno hábito es la honestidad emocional. Dice lo que siente sin manipular, sin atacar, sin miedo. Su claridad evita confusiones innecesarias. El décimo hábito es la capacidad de soltar. No se aferra a quien no la elige ni a lo que ya terminó. Entiende que dejar ir también es una forma de amor propio. Pero el undécimo hábito es la humildad segura. No necesita demostrar nada. Su valor no depende de la aprobación externa. Y el duodécimo hábito es la paz interior. Una mujer en paz consigo misma irradia una energía que no se puede ignorar. ¿Por qué cuando una mujer deja de luchar contra quien es, se vuelve magnética? Ser verdaderamente irresistible no es atraer miradas, es inspirar respeto. No es gustar a todos, es ser fiel a ti misma. Y cuando una mujer vive desde ahí, no necesita esforzarse para ser atractiva, simplemente lo es. Aprender a soltar sin culpas no es un acto de frialdad, es un acto de valentía emocional. Desde pequeños nos enseñan a sostener, a insistir, a aguantar, como si dejar ir fuera sinónimo de fracaso o debilidad. Pero nadie nos enseña que aferrarse a lo que duele también es una forma de traicionarnos. Soltar no significa que no te importo, significa que te importas lo suficiente como para no seguir andándote. Muchas personas permanecen en relaciones, trabajos o vínculos que ya no las eligen, no por amor sino por miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a empezar de nuevo. Ese miedo se disfraza de lealtad, de paciencia, de esperanza, pero en el fondo es una negación del propio valor. Cuando te quedas donde no te respetan, donde no te cuidan o donde tienes que encogerte para encajar, algo dentro de ti comienza a romperse en silencio. Soltar con culpa es creer que eres responsable de la felicidad ajena. Es pensar que si te vas, haces daño, que si dices basta, eres egoísta. Pero la verdadera culpa no está en irte, sino en quedarte sabiendo que ya no eres tú. Nadie debería exigirte que sacrifiques tu bienestar emocional para sostener una historia que solo existe por costumbre. Dejar ir implica aceptar que no todo lo que empieza está destinado a durar. Algunas personas llegan para enseñarte, no para quedarse. Algunas experiencias cumplen su ciclo y forzarlas más allá de su tiempo solo genera desgaste. Soltar es reconocer que lo que fue valioso ya cumplió su función, aunque duela admitirlo. Cuando no sueltas, vives anclada al pasado.
Revives conversaciones, justificas actitudes, esperas cambios que no llegan. Te convences de que con más amor, más esfuerzo o más paciencia todo mejorará. Pero el amor no debería doler de forma constante ni exigirte que te pierdas a ti misma para conservar a alguien más. Soltar sin culpas es un proceso interno. No siempre implica discusiones ni explicaciones largas. A veces es una decisión silenciosa que nace cuando te das cuenta de que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos. Es aceptar que no puedes salvar a quien no quiere cambiar, ni convencer a quien no quiere quedarse. Cuando aprendes a soltar, recuperas tu energía. Dejas de invertir emociones donde no hay reciprocidad y comienzas a dirigirlas hacia ti. Descubres que estar sola no es lo mismo que estar vacía y que la paz interior vale más que cualquier vínculo que te robe tranquilidad. Soltar no te hace menos sensible, te hace más consciente. Te permite abrir espacio para relaciones más sanas, más honestas, más equilibradas. Y aunque al principio duela, con el tiempo entiendes que dejar ir lo que ya no te elige fue el acto de amor propio que necesitabas para volver a encontrarte contigo misma. El amor propio sin ego es una de las formas más sanas y poderosas de relacionarte contigo misma y con los demás. No se trata de sentirte superior ni de levantar muros para que nadie se acerque. Tampoco es una actitud defensiva nacida del miedo a que te vuelvan a herir. El amor propio auténtico es silencioso, firme y sereno. Es saber quién eres sin necesidad de demostrarlo y respetarte sin convertirte en alguien inaccesible. Durante mucho tiempo se ha confundido el amor propio con el orgullo excesivo o con una actitud fría y distante. Pero amarte no significa dejar de sentir ni dejar de amar a otros. Significa no abandonarte cuando aparece el conflicto. Es poder decir esto me duele sin sentir vergüenza y esto no lo acepto sin sentir culpa. Una persona con amor propio no busca dominar ni imponerse, busca coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que permite. El ego, en cambio, necesita compararse, competir y validarse constantemente. El amor propio no. El ego reacciona, el amor propio responde. El ego se ofende con facilidad porque depende de la aprobación externa. El amor propio es estable porque nace del reconocimiento interno. Cuando te ama. Sin ego, no necesitas ganar discusiones ni tener siempre la razón. Prefieres la paz antes que la superioridad. Amarte sin ego implica reconocer tus virtudes sin negar tus errores. No te castigues por fallar ni te justificas cuando te equivocas. Asumes responsabilidad emocional y entiendes que crecer también implica incomodarte. No te colocas en el papel de víctima permanente, pero tampoco te exiges perfección. Te tratas con la misma comprensión que ofreces a quienes amas. Pero una persona con amor propio sano no mendiga atención ni afecto. Si tiene que rogar para ser vista, se retira. No porque desprecia al otro, sino porque se respeta a sí misma. Y al mismo tiempo, no utiliza el silencio, la indiferencia o el desapego como castigo. Su distancia no es manipulación, es autocuidado. Pero el amor propio sin ego te permite amar desde la libertad. No necesitas controlar, vigilar ni poseer. Confías, pero también sabes retirarte si esa confianza se rompe. No te aferras por miedo ni te quedas por costumbre. Entiendes que el amor no debe doler para ser real, ni exigirte que te anules para demostrarlo. Cuando te amas de esta manera, tus relaciones cambian. Atraes vínculos más honestos porque tú misma te muestras desde la verdad. Dejas de tolerar lo que te hiere, pero también dejas de herir para protegerte. Tu autoestima no depende de cuánto te elijan, sino de cuánto te eliges tú cada día, incluso cuando nadie está mirando. Atraer lo que no te conviene no es mala suerte ni un castigo del destino. Es casi siempre un reflejo de heridas emocionales no resueltas que actúan en silencio. Muchas personas repiten los mismos patrones afectivos sin darse cuenta, cambiando de rostro, de nombre o de historia, pero viviendo el mismo vacío. Se preguntan por qué siempre terminan dando más, esperando más y recibiendo menos, sin comprender que el patrón no está afuera, sino dentro.
Cuando no has sanado ciertas carencias, confundes intensidad con amor. Crees que si dueles profundo, que si cuesta es valioso, que si tienes que esforzarte demasiado es porque vale la pena. Entonces atraes relaciones inestables, personas emocionalmente indisponibles o vínculos donde tienes que demostrar tu valor constantemente. No porque te guste sufrir, sino porque eso es lo que tu sistema emocional reconoce como familiar. Uno de los patrones más comunes es intentar salvar al otro. Te atraen personas rotas, confundidas o emocionalmente cerradas porque, en el fondo, crees que si logras que alguien te elija, te ame o cambie por ti, eso confirmará tu valor. Pero amar no es rescatar, y una relación no debería ser un campo de batalla donde tienes que probar que mereces quedarte. Otro patrón frecuente es el miedo al abandono. Ese miedo te lleva a tolerar actitudes que te lastiman, a justificar lo injustificable y a quedarte incluso cuando ya no eres feliz. Prefieres una mala compañía antes que enfrentar la soledad sin darte cuenta de que estar contigo misma puede ser más sano que vivir en una relación que te desgasta. Romper estos patrones no empieza eligiendo mejor a los demás, sino eligiéndote mejor a ti. Empieza cuando dejas de preguntarte por qué no te aman como esperas y comienzas a preguntarte por qué aceptas tan poco. Cuando reconoces que el amor que buscas afuera es, muchas veces, el amor que no te estás dando. Sanar implica revisar tu historia emocional sin juzgarte, entender de dónde viene esa necesidad de aprobación, ese miedo a poner límites o esa tendencia a idealizar. No se trata de culpar a tus padres, a tus exparejas o a las circunstancias, sino de asumir que hoy eres responsable de lo que permites ver. Cuando empiezas a romper el patrón, al principio incomoda. Te aburres de lo sano porque no genera ansiedad, dudas de quién es claro porque no. Activa tus miedos y te sientes extraña cuando no tienes que luchar por atención, pero esa incomodidad es señal de cambio. Estás aprendiendo a relacionarte desde la calma y no desde la herida. Romper un patrón emocional es un acto de amor propio profundo. Significa dejar de perseguir lo que no te elige, dejar de romantizar el sufrimiento y entender que el amor no debería doler de forma constante. Cuando sanas, ya no atraes desde la carencia, sino desde la plenitud. Y desde ahí, lo que llega no te rompe, te suma. Decir no también es un acto de amor, aunque durante mucho tiempo nos hayan enseñado lo contrario. A muchas personas se les educa para complacer, para adaptarse, para no incomodar. Crecen creyendo que poner límites es ser egoísta, frío o insensible. Sin embargo, vivir sin límites claros es una de las formas más silenciosas de autoabandono. Cuando no sabes decir no, terminas diciendo sí a situaciones que te desgastan, a personas que te cruzan y a vínculos que te apagan. Poner límites no significa levantar muros ni rechazar a los demás. Significa marcar hasta dónde puedes dar sin perderte. Es reconocer tus necesidades emocionales y darles el mismo valor que a las de los otros. Un límite no es un castigo, es una señal de respeto. Y cuando alguien se molesta porque marcas un límite, muchas veces no es porque el límite sea injusto, sino porque ella no puede hacer contigo lo que quiera. El problema es que solemos poner límites tarde, cuando ya estamos cansados, heridos o resentidos. Entonces salen en forma de enojo, reproche o distancia brusca. Pero un límite sano se expresa con calma, con claridad y sin culpa. No necesitas justificar en exceso lo que sientes ni dar largas explicaciones para proteger tu bienestar. Quien te quiere escuchar, escucha. Quien te quiere respetar, respeta. Decir no implica asumir el riesgo de decepcionar. Y ese es uno de los mayores miedos. Perder el cariño, la aceptación o el vínculo. Pero vivir tratando de no decepcionar a nadie es una condena emocional. Siempre habrá alguien a quien no le guste tu decisión. La pregunta importante es a quién estás decepcionando cuando no te eliges. Los límites también revelan la calidad de tus relaciones. Cuando empiezas a ponerlos, algunas personas se acercan más y otras se alejan. No porque tú hayas cambiado para mal, sino porque ya no encajas en el papel que esperaban que jugaras. Y aunque duela, esa distancia suele ser necesaria. No todo el que se va es una pérdida, a veces es una liberación.
Poner límites requiere autoestima y autoconocimiento. Necesitas saber que te duele, que te incomoda y que no estás dispuesta a tolerar. No puedes proteger lo que no reconoces. Por eso, el trabajo interior es clave. Escucharte, validarte y confiar en tus sensaciones. Tu incomodidad es una señal, no un defecto, pero cuando aprendes a decirlo sin agresividad y sin culpa, tu energía cambia. Ya no te sientes utilizada, ni sobrecargada, ni invisible. Empiezas a relacionarte desde un lugar más honesto. Das porque quieres, no porque te sientes obligada. Amas sin anularte y ayudas sin sacrificarte. El verdadero amor, tanto hacia ti como hacia los demás, necesita límites para existir de forma sana, porque donde no hay límites, hay desgaste, y donde hay respeto por uno mismo, hay espacio para vínculos más equilibrados, más claros y más humanos. Decir no en ese sentido no te aleja del amor, te acerca al de la forma correcta. Elegirte a ti misma no es un acto impulsivo ni una decisión egoísta, es una transformación profunda que ocurre en silencio. No sucede de un día para otro ni se anuncia en voz alta. Comienza cuando te cansas de traicionarte para encajar, cuando dejas de justificar lo que te duele y empiezas a escucharte con honestidad. Elegirte es un proceso interno que cambia tu forma de estar en el mundo, incluso cuando nadie más lo nota al principio. Durante mucho tiempo, muchas personas viven buscando ser elegidas por una pareja, por una familia, por un entorno, por una sociedad que impone expectativas. En ese intento constante se adaptan, se calan, se minimizan y se alejan de sí mismas. Creen que el amor, el reconocimiento o la validación llegan cuando cumplen con lo que otros esperan, pero en ese camino pierden algo esencial, su autenticidad. Pero cuando empiezas a elegirte, algo se reordena dentro de ti. Ya no aceptas migajas emocionales ni te conformas con presencias a medias, no porque te vuelvas duro o exigente, sino porque reconoces tu valor. Empiezas a notar cuando das más de lo que recibes, cuando te esfuerzas sola y cuando permaneces por miedo y no por amor. Esa conciencia, aunque incomoda, es el inicio del cambio. Elegirte implica tomar decisiones que no siempre son populares. A veces significa alejarte de personas que quieres, pero que no te hacen bien. O decir basta a situaciones que ya no están alineadas con quien eres hoy. No siempre hay aplausos cuando te eliges, muchas veces hay silencio, dudas y soledad. Pero esa soledad no es abandono, es espacio para reencontrarte. Pero cuando te eliges, tus relaciones cambian. Ya no buscas que te completen, sino que te acompañen. No dependes de la aprobación externa para sentirte suficiente. Aprendes a disfrutar tu propia compañía y descubres que estar sola puede ser más sano que estar mal acompañada. Desde ese lugar, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección consciente. Elegirte también significa responsabilizarte de tu bienestar emocional. Dejas de culpar a los demás por lo que permites y empiezas a hacerte cargo de tus límites. Reconoces tus heridas, pero no las usas como excusa para quedarte donde no te respetan. Entiendes que sanar no es olvidar el pasado, sino dejar de repetirlo. Esta transformación no siempre es visible desde afuera, pero se siente con fuerza por dentro. Cambia tu forma de hablarte, de cuidarte y de relacionarte. Empiezas a confiar más en tus decisiones y menos en el miedo. Ya no te defines por cuánto te liguen, sino por cuánto te ligues tú cada día, incluso cuando hacerlo implica incomodarte. Elegirte no te convierte en alguien perfecta, te convierte en alguien coherente. Y esa coherencia silenciosa pero firme es lo que termina cambiando todo.